Addison Walker entró en la oficina familiar un martes por la mañana sin tener idea de que sería la última vez que pisaría el lugar al que había dedicado 6 años de su vida. La llamaron para reunirse con su jefa Victoria a las 9 de la mañana. El ambiente en la sala era inquietantemente silencioso. Frente a ella, un escritorio de caoba macizo. Detrás, la mirada fría y penetrante de la mujer que alguna vez la llamó el orgullo de la empresa. Pero hoy lo único que se reflejaba en ese rostro era una decepción disfrazada de autoridad. «Esto es un acto de deslealtad», dijo Victoria con voz monótona. Sobre el escritorio, un correo impreso y colocado cuidadosamente servía como prueba de que Addison había asistido a una entrevista en North Bay Solutions, el mayor cliente de Harbor Point. Esa entrevista tuvo lugar después de que Addison pidiera medio día libre alegando una cita con el dentista. Pero Victoria no le dio la oportunidad de explicarse. No hubo discusión ni revisión del contexto. Solo una sentencia directa, retiro de la tarjeta de empleado, acceso al correo suspendido y un guardia de seguridad la escoltaría mientras recogía sus pertenencias. Sentada frente a quien alguna vez fue su mentora y jefa, Addison se esforzó por mantener la calma. Dentro de ella se mezclaban la ira, la decepción y el alivio. 3 años atrás empezó a notar que algo no estaba bien. Cada vez que proponía un aumento con pruebas, cifras y logros concretos, era rechazada bajo el argumento de que el presupuesto estaba ajustado. Mientras tanto, Victoria anunciaba ganancias récord en las reuniones generales y llegaba cada mañana en su reluciente SUV nueva. Addison solía creer que si seguía esforzándose y siendo perseverante tarde o temprano, sería reconocida. Pero después de 3 años de espera, lo único que recibió fue una mirada de sospecha y un final humillante. Addison salió de la oficina con una caja que contenía algunos objetos personales, unas fotos familiares, un par de plantas que había cuidado con el mismo esmero con el que manejaba las campañas de comunicación de la empresa. No hubo lágrimas. No hubo rabia, solo serenidad, el arma más poderosa de alguien que conoce su propio valor. Sonrió levemente a los colegas que la miraban al pasar como una despedida que no necesitaba palabras. Lo que Victoria no sabía era que en ese mismo instante el teléfono de Addison vibraba con un mensaje de David Klein, CEO de North Bay Solutions Addison. Podemos adelantar nuestra conversación final a las 2 p.m. de hoy. Una invitación oportuna de la persona que más había confiado en Addison dentro de todo el ecosistema de clientes de Harbor Point. Despedida. Tal vez, pero Addison nunca fracasó, porque mientras Victoria pensaba que había eliminado una amenaza, en realidad acababa de perder el recurso más valioso de la empresa y entregárselo directamente a la competencia. Una acción pensada como castigo terminó abriendo una puerta mucho más grande para una mujer que había pasado demasiado tiempo atrapada en las sombras de la injusticia, y eso apenas comenzaba. Esa tarde, cuando el sol apenas asomaba por detrás de los altos edificios del centro de Spokane, Addison entró en la sede de North Bay Solutions, un espacio moderno y luminoso en total contraste con los tonos sombríos de Harbor Point. La diferencia no estaba solo en la arquitectura, sino también en el ambiente. Allí las personas se saludaban con miradas llenas de confianza, no con la sospecha o la envidia disfrazada de cortesía. Y en el último piso, en la oficina de David Klein, una nueva puerta se abrió verdaderamente para Addison. «Gracias por venir con tan poca antelación», dijo David, estrechándole la mano con una sinceridad palpable, sin esfuerzo, sin máscaras. La conversación no comenzó con preguntas típicas de una entrevista, sino con una admisión honesta. «En realidad ya habíamos considerado invitarte a unirte. El hecho de que te hayan despedido hoy solo aceleró las cosas». Addison se quedó en silencio. Resultó que la relación profesional de confianza entre ella y North Bay no solo se había basado en cifras y resultados, sino también en un respeto silencioso cultivado durante 3 años. David le contó que dentro del equipo directivo Harbor Point había sido criticado en múltiples ocasiones por su falta de profesionalismo y lentitud, excepto cuando Addison estaba al frente. Eso le confirmó que invitarla no solo era acertado, sino también
oportuno. Ella no interrumpió. Solo se quedó sentada escuchando, dejando que cada palabra de David suavizara la herida de aquella mañana como una validación silenciosa de que no se había equivocado al marcharse. «Queremos ofrecerte el cargo de directora de estrategia de clientes», dijo David, empujando suavemente una carpeta hacia ella. Addison bajó la mirada y casi se sorprendió al ver que el salario ofrecido era casi el doble del que alguna vez había solicitado con tanto empeño en Harbor Point. «Este es el valor del mercado para alguien con tu talento y experiencia», añadió él como un reconocimiento formal. En ese momento Addison no encontró palabras. No necesitaba venganza. No necesitaba refutar a Victoria. Porque la realidad hablaba por sí sola. El valor de una persona no puede ser borrado por la decisión precipitada de un superior, y a veces perder un lugar viejo y desgastado es la única forma de encontrar un verdadero hogar. Esa noche, Addison dejó el contrato sobre la mesa de la cocina en su pequeño departamento. Sus ojos se posaron sobre el título en negrita Directora de Estrategia de Clientes. Addison Walker, y sonrió sin darse cuenta. Los mensajes de antiguos compañeros no dejaban de llegar que la oficina de Harbor Point estaba en caos, que Victoria había convocado una reunión de emergencia, que todos estaban actualizando sus currículums. Pero Addison no sentía satisfacción. No hacía falta, porque la verdadera victoria no está en hacer caer a otros, sino en levantarse uno mismo más firme que nunca. Cuando el teléfono sonó, Addison contestó. Una voz femenina grave y cordial se oyó al otro lado. «Buenas noches, señora Walker. Soy Elaine Winters, miembro del consejo directivo de Harbor Point». Addison frunció ligeramente el ceño. El consejo nunca intervenía en asuntos de personal de nivel medio. Esta llamada no era algo menor. «Quisiera reunirme con usted mañana por la mañana». Parece que Victoria se apresuró un poco en su decisión de hoy. Una invitación a conversar. Después de todo. Ahora, Addison lo sabía con certeza. Su silencio era la respuesta más poderosa. Había sido vista, escuchada, reconocida. Y para Addison, esa era la verdadera victoria, sin necesidad de contraatacar, solo seguir adelante con sus propios pasos. A la mañana siguiente, Addison volvió a cruzar el vestíbulo principal de Harbor Point Communications, pero esta vez no como empleada, sino como visitante. Su postura segura, el traje azul marino sencillo pero elegante y su mirada firme hicieron que la recepción se quedara en silencio por un instante. Jessica, la joven recepcionista que le había escrito en secreto tras su despido, la vio y le susurró: «Tú eras la mejor aquí». «Todos lo saben». Addison sonrió. Esas palabras, aunque pequeñas, fueron como un bálsamo sanador. No había vuelto para confrontar a nadie ni para recuperar algo. Había venido a cerrar un capítulo con dignidad y serenidad. En la sala de reuniones del piso superior, Elaine Winters, una mujer de cabello plateado, perfectamente peinado y mirada aguda, ya la esperaba. No estaba Victoria. No hubo reproches. Solo dos mujeres. Dos generaciones frente a frente, con un respeto poco común en un entorno que solía ser frío y severo. «He leído tu expediente», dijo Elaine, dejando una carpeta delgada sobre la mesa. 6 años de crecimiento continuo. 3 solicitudes formales de aumento salarial, todas rechazadas, sin una justificación razonable registrada. Y no hay ninguna política interna que prohíba a los empleados asistir a entrevistas laborales. Addison no dijo nada. Dejó que el silencio hablara por sí mismo, como una acusación sutil, pero contundente. «Queremos ofrecerte regresar», continuó Elaine con un tono sereno pero firme. «Con el ajuste salarial que propusiste en tu última solicitud, más un 10% adicional y el título de directora senior de cuentas estratégicas». Addison se quedó inmóvil por un momento. Esa era la oferta que había soñado, que había esperado durante 3 años, pero ahora lo único que sentía era que llegaba demasiado tarde. «Agradezco sinceramente la oferta», respondió Addison sin apartar la mirada. «Pero ya firmé con otra empresa. Comienzo el próximo lunes». Elaine asintió, aunque no pudo ocultar una leve expresión de pesar. «Entendemos que North Bay Solutions está involucrado». «Y sí».
Victoria temía que se retiraran tras tu salida, y ahí estaba la verdad. La invitación a regresar no era por añorar a Addison, sino por miedo a perder a North Bay, un cliente que representaba casi el 30% de los ingresos anuales. Lo que Harbor Point necesita aprender, dijo Addison con voz baja pero decidida, no es cómo retener a alguien después de perderlo, sino cómo valorar a las personas mientras aún están aquí. Elaine se quedó en silencio unos segundos y luego asintió suavemente. Una lección justa. Addison se levantó, estrechó la mano de la mujer que ahora representaba a todo un sistema que alguna vez la lastimó. Pero al salir del edificio por última vez no llevaba una caja ni rencor. En su lugar, llevaba algo mucho más valioso: autonomía, voz y dignidad. Esa reunión no era para recuperar un puesto anterior, sino para dejar claro que Addison no volvería a un lugar que solo vio su valor una vez que se fue. Y esa lección no era solo para Harbor Point, sino para todos los entornos laborales que han desperdiciado talento creyendo que el silencio significa lealtad. Esta vez fue Addison quien cerró la puerta. Y sabía muy bien que la que se abría delante de ella era mucho más grande lunes por la mañana, mientras los primeros rayos del sol de la semana brillaban sobre los rascacielos del centro de Spokane. Addison entró en su nueva oficina con una mentalidad completamente distinta. Ya no era alguien que esperaba ser reconocida, sino una líder en quien se confiaba y a quien se le había otorgado autoridad. La placa en la puerta decía: Addison Walker, directora de estrategia de clientes. Un recordatorio silencioso pero poderoso del arduo camino que había recorrido, un camino no alfombrado de rojo, sino de coraje y determinación. David Klein la recibió en el pasillo con una sonrisa cordial y una pequeña canasta de bienvenida. Tenemos muchas expectativas de que nos ayudes a definir el futuro del marketing en North Bay, le dijo. Y Addison supo que esta vez no estaba allí para demostrar su valor, sino para aplicarlo. La mañana comenzó con su primera reunión con el equipo a su cargo, 5 especialistas en marketing experimentados esperando a alguien con la capacidad de liderarlos. Addison no necesitó imponerse ni aparentar poder. Simplemente compartió su historia con honestidad y estableció una cultura basada en la transparencia, el respeto y el crecimiento compartido. Ya no era una trabajadora atrapada entre la gerencia y los clientes. Ahora Addison era una fuente de inspiración. Al final de la reunión, David la invitó a una junta inesperada con el comité directivo. Hay una decisión que debemos tomar pronto, le dijo, y queremos escuchar tu opinión. En una sala de juntas elegante pero sin ostentación, los altos ejecutivos de North Bay discutían seriamente. Debían renovar el contrato con Harbor Point Communications. El contrato expiraba en un mes y Addison ahora, directora de estrategia de clientes, era quien conocía mejor que nadie las dinámicas de ambas partes. Podía fácilmente sugerir que no lo renovaran. Un simple asentimiento y Harbor Point, la empresa que una vez la despidió sin piedad, perdería su ingreso más importante del año. Pero Addison no había llegado para vengarse. Había llegado para construir. Creo que deberíamos evaluarlos como a cualquier otro socio, dijo con calma. Tienen talento, pero el problema está en la falta de consistencia, especialmente en la gestión de cuentas. Si vamos a continuar, debemos asegurarnos de que haya un representante realmente competente y no solo una figura colocada para salvar apariencias. Los directivos asintieron. Nadie mencionó el nombre de Victoria, pero las miradas entre los presentes dejaron claro que todos entendían. Addison no pidió una oportunidad para vengarse, eligió mantenerse por encima. Su profesionalismo le ganó el respeto de todos, y eso dejó algo más claro que nunca ella había ganado, no aplastando a nadie, sino dejando que la debilidad del otro se revelara por sí sola. Unos días después, cuando North Bay anunció oficialmente el fin del contrato con Harbor Point y la transición hacia una nueva agencia con Addison, supervisando todo el proceso, ella no sintió euforia, solo alivio. Como si por fin se cerrara un círculo largamente abierto. Esa tarde recibió un mensaje de Jessica, la ex recepcionista. La oficina está hecha un caos. Victoria perdió los estribos y los otros gerentes están buscando cómo irse.
Pero no te preocupes, todos. Aquí te recuerdan y te agradecen. El karma fue rápido. Addison lo leyó y solo sonrió. No porque el karma haya llegado pronto, sino porque ella ya había salido por completo de la oscuridad con su propia luz. Y esa luz, sin necesitar permiso de nadie, era lo suficientemente fuerte para abrirse su propio camino. Una semana después de comenzar oficialmente su trabajo en North Bay Solutions, Addison estaba de pie frente a la ventana del piso 30, contemplando la ciudad de Spokane extendiéndose bajo la luz dorada del atardecer. En su escritorio había una taza de té humeante y junto a ella el plan estratégico del nuevo trimestre, el cual ella misma estaba encargada de aprobar. Apenas unos días atrás había sido despedida con la acusación de falta de lealtad. Ahora lideraba la estrategia de clientes para una de las empresas más dinámicas de la ciudad. Addison no necesitó contar su antigua historia a nadie. Con su forma de trabajar, con su calma y su pensamiento profundo, ella misma la reescribió. Ya no era la despedida, sino la mujer que fue liberada. Que Harbor Point perdiera un contrato equivalente al 30% de sus ingresos no fue el final de una historia, sino la prueba de una verdad. No valorar el talento tiene un precio, y cuando una mujer conoce su valor, nada puede retenerla en un lugar que se le ha quedado pequeño. En los días siguientes, Addison se fue adaptando poco a poco a su nuevo rol, construyó procesos, estableció una cultura de trabajo en equipo basada en la transparencia y la colaboración. No había política de oficina ni luchas internas. Allí la gente trabajaba con un propósito, y Addison era quien mantenía viva esa llama. Lo que no esperaba era que su propio camino inspirara a otros. Comenzaron a llegar mensajes discretos de antiguos compañeros. Gracias a ti me atreví a renunciar después de 5 años de aguantar abusos sin decir nada. Tu historia me hizo ver que merezco algo mejor. Gracias por ser valiente, para que nosotros también podamos serlo. Y en ese momento, Addison entendió no solo había salido de una empresa, había dejado atrás una forma de pensar anticuada. No solo cambió de trabajo, cambió la manera en que los demás entendían su propio valor. Una noche, mientras ordenaba una caja de documentos antiguos, Addison se topó con la primera presentación que alguna vez le envió a Victoria, una propuesta de aumento salarial con datos gráficos y análisis detallados. La miró durante un largo rato, luego la dobló con cuidado y la guardó en una carpeta etiquetada. Aquí fue donde empecé. No como recuerdo de una decepción, sino como testimonio silencioso de que ningún esfuerzo es en vano, incluso si no se reconoce de inmediato. El lunes siguiente fue invitada a dar una charla interna en North Bay, titulada «Retener el talento en la nueva era». Addison no habló de Harbor Point, solo habló de cómo una organización puede crecer de forma sostenible cuando valora las contribuciones, y aún más importante, cuando sabe escuchar. Al terminar su discurso, miró al público lleno de rostros atentos y dijo con suavidad: «Solía pensar que la lealtad se demostraba con silencio. Pero la verdad es que la lealtad no significa aceptar ser ignorado, y marcharse no siempre es un fracaso. A veces es el acto más valiente para protegerse a uno mismo». Los aplausos llenaron la sala. No porque Addison hubiera vencido a alguien, sino porque dio voz a muchos que nunca se atrevieron a hablar. Y en su corazón solo quedaba una certeza: no necesitaba mirar atrás. Porque lo mejor que Harbor Point le hizo fue empujarla hacia el lugar al que realmente pertenecía. Si estás leyendo esta historia y te ves reflejado en Addison, alguien que alguna vez lo dio todo, que esperó pacientemente ser reconocido por lugares que nunca lo valoraron de verdad, entonces, por favor, recuerda esto: tu valor no depende de que los demás lo vean. No tienes que suplicar por oportunidades, no tienes que quedarte en un lugar que te hace sentir pequeño. La lealtad no significa soportar en silencio, y marcharte después de haberlo dado todo y aún así no ser reconocido no es un fracaso. Es el primer paso para reencontrarte contigo mismo. A veces lo único que necesitas para cambiar toda tu vida es un simple gesto de valor desde el corazón. Cree que lo mereces. Y si este lugar no lo ve, seguramente habrá otro esperándote donde tu luz nunca será ignorada. Esta historia llega a su fin. Si te ha gustado, déjanos un comentario, un like,
comparte el video y suscríbete para que podamos seguir creando contenido como este. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.